agua con óxido de magnesio. También está el gas hilarante o gas de la risa. ¿Me están viendo y no ven? ¡Moriremos aquí! La lejía y la sosa cáustica, productos de limpieza muy conocidos, y el polvo de hornear, que es una mezcla de ácido cítrico con carbonato o bicarbonato. Aunque no lo creas, en la actualidad existen más de 66 millones de compuestos químicos. Sí, es una cantidad enorme, pero no se preocupen que no vamos a aprender de memoria toda esa cantidad de compuestos químicos, ya que por algo se ha diseñado un sistema para darles nombre a las sustancias químicas. Para iniciar el estudio de la nomenclatura es necesario primero diferenciar los compuestos orgánicos de los inorgánicos. Los compuestos orgánicos contienen comúnmente carbono combinado con hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre, y el resto de compuestos se clasifican como compuestos inorgánicos. Por conveniencia, los compuestos que mencionaré a continuación, que son estos de aquí, serán considerados compuestos inorgánicos y no orgánicos a pesar de su composición. Cuando explique los compuestos orgánicos entenderás el porqué. Para simplificar el estudio de la nomenclatura, los compuestos inorgánicos se dividirán en 5 categorías: compuestos iónicos binarios, compuestos moleculares binarios, compuestos que contienen iones poliatómicos, ácidos y bases e hidratos. Bien, para este video empezaré explicando las dos primeras, que son los compuestos binarios iónicos y los compuestos binarios moleculares. Empecemos con los compuestos iónicos binarios. Para poder darles nombre a estos compuestos, el primer paso será identificar al ion negativo. Lo segundo será cambiar la terminación del anión por uro. Y lo tercero será colocar después del anión el nombre del catión. Y obviamente voy a poner un ejemplo para que me entiendan mejor. Vamos a trabajar con la siguiente fórmula, el KBr. Tal y como dije, primero identificamos al ion negativo. Para este caso, ese sería el ion o anión bromo, al final de la fórmula. A la palabra bromo le quitamos la última O para agregarle la terminación uro, con lo que formaríamos la palabra bromuro, y la colocamos al principio de la nomenclatura. Lo segundo sería identificar al ion positivo, que en este caso sería el potasio. Esta palabra queda tal y como está sin hacerle modificaciones. Y es así como obtenemos el nombre del compuesto, el cual sería bromuro de potasio. Así de rápido, pero vamos a hacerlo de nuevo con otros dos compuestos. Ya sabes que la clave está en el ion negativo. Lo colocas primero y cambias su terminación por uro, mientras que el nombre del ion positivo va al final de la nomenclatura sin cambios, con lo que este compuesto se llamaría bromuro de calcio y el segundo cloruro de aluminio. Si te has dado cuenta, hasta ahora los elementos que he usado pertenecen a los grupos representativos, y la mayoría de ellos tienen una valencia fija, como los cationes del grupo 1, 2 y 3, que tienen una carga igual al grupo al que pertenecen. Los aniones, en cambio, tienen una carga negativa que resulta de la resta del número de su grupo menos 8. Y todos estos aniones que ves en pantalla son los que tienen la terminación uro. Es decir, el flúor sería fluoruro, el que le sigue sería cloruro, y viene bromuro, yoduro, etc. Y la segunda palabra obviamente indicaría el elemento metálico, con lo que formaríamos, si estuviésemos usando el elemento cloro, el cloruro de litio, de sodio, potasio, magnesio y así con el resto de metales. Pero ¿qué pasa con aquellos elementos que tienen valencia variable? Estos elementos por lo general se encuentran en los grupos de transición, como por ejemplo el hierro de valencia más 2 y más 3. En estos casos usaremos los números romanos que irán al final de la nomenclatura. Por decir, si el hierro formara dos sales con el cloro, el primero se llamaría cloruro de hierro 2, por utilizar la valencia más 2 del hierro. Y el segundo sería cloruro de hierro 3, obviamente por la valencia más 3 del hierro. Pero existe otra forma en la que puedes llamar a estas dos sales. El primer compuesto puedes llamarlo también cloruro ferroso, por tener la valencia más baja del elemento hierro. Y el segundo pasaría a llamarse cloruro férrico, por tener la valencia mayor del hierro, o sea más. Ojo, póngale aquí atención, yo voy a usar no esta nomenclatura, sí, sino esta, cloruro ferroso y cloruro férrico. ¿Por qué? Porque este es el estado de oxidación menor, que es oso, ya lo vimos en la clase pasada. Chéquenlo y revísenlo porque así es como se van a nombrar los elementos. No voy a usar esta nomenclatura, vamos a usar esta oso e ico, y también hipooso e hiperico.
cuando los elementos tienen 4 estados de valencia. Entonces, esto es muy importante y sobre todo están relacionados con el anión, ¿sí? O sea, las cargas negativas, sobre todo con ahí ya lo comentaron, con los elementos del grupo 7. Aquí están, ¿no? Son fluoruro, cloruro, bromuro, yoduro, y aquí están todos combinados con metales, el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio, y con el bromo, el berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio y el bario. Si son cloruros ¿de qué? De magnesio, siempre y cuando son estos elementos tienen fijo la valencia 1 más y 2 más. Entonces van cambiando van cambiando con respecto a la tabla periódica. Entonces deben de tener mucho cuidado en eso porque puede haber errores. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿No? Bueno. El resto de metales. Pero ¿qué pasa con aquellos elementos que tienen valencia variable? Estos elementos por lo general se encuentran en los grupos de transición, como por ejemplo el hierro de valencia +2 y +3. En estos casos usaremos los números romanos que irán al final de la nomenclatura. Por decir, si el hierro formara 2 sales con el cloro, el primero se llamaría cloruro de hierro 2, por utilizar la valencia +2 del hierro. Y el segundo sería cloruro de hierro 3, obviamente por la valencia +3 del hierro. Pero existe otra forma en la que puedes llamar a estas 2 sales. El primer compuesto puedes llamarlo también cloruro ferroso, por tener la valencia más baja del elemento hierro. Y el segundo pasaría a llamarse cloruro férrico, por tener la valencia mayor del hierro, o sea +3. Esta segunda forma de llamar a los compuestos se conoce como sistema tradicional. Pero para que no te compliques la vida, el que más se usa en la actualidad es el primero que expliqué, que es el... Sí, se usa mucho ahora, pero este es el que voy a usar, el sistema tradicional. Entonces, todos los compuestos, las sustancias, se van a llamar por el sistema tradicional. Ojo, recuérdenlo. No voy a usar y no en los exámenes no les voy a aceptar Voy a usar esto. ¿De acuerdo? Sistema stock. Y es el más conveniente debido a que hay elementos que varían mucho su carga, como sucede con el titanio, que llega a variar entre +2, +3 o +4. Claro que si tu profesor te exige aprender ambas, eso es problema del profesor. Ódialo. Ahora sigamos con el método para darles nombre a los compuestos moleculares. La forma de hacerlo es similar al método de los compuestos iónicos, colocando el anión por delante del catión con la terminación uro. Algunos ejemplos tenemos al cloruro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno y carburo de silicio. La mayoría de estos compuestos, por no decir todos, están formados por elementos no metálicos, y muchos de ellos son compuestos binarios, es decir, que se encuentran formados por 2 tipos de átomos. Hay ocasiones en que un par de elementos forman diferentes compuestos, como por ejemplo el oxígeno y el carbono, que forman el monóxido de carbono y el dióxido de carbono. Ambas nomenclaturas, para poder ser diferenciadas, usan prefijos griegos y se utilizan para diferenciar la cantidad de átomos presentes en la molécula, en este caso para diferenciar la cantidad de oxígenos presentes en cada una. Al mismo tiempo nos permite distinguir ambas moléculas, y en este cuadro puedes ver los prefijos más comunes utilizados en los compuestos moleculares. Sabiendo esto, podemos darle nombre a los siguientes compuestos. Este vendría a llamarse dióxido de azufre, el siguiente trióxido de azufre por tener 3 átomos de oxígeno, este sería dióxido de nitrógeno y para el último tetróxido de dinitrógeno. Te habrás dado cuenta que cuando solo hay un elemento a la izquierda de la fórmula, no es necesario usar mono. No este mono. Con solo nombrar al elemento se sobreentiende que solo hay uno en la fórmula. Y si hubieran 2, como es el caso del tetróxido de dinitrógeno, y si lo puedes ver en di se encuentra el prefijo griego, entonces sí puedes usar prefijos para indicar la cantidad de cationes. Otra cosa a tomar en cuenta es que este compuesto que contiene 4 oxígenos usa la palabra tetróxido y no tetraóxido. Esto se debe a que el anión, que es el elemento a la derecha de la fórmula, empieza con vocal. Y si el prefijo a utilizar termina en vocal, al prefijo se le elimina esa vocal.
quedándonos la palabra del catión. Tal vez te hayas preguntado por qué catión y por qué anión. ¿No se supone que eso solo era con los compuestos iónicos? Sí, ya sé, tranquilo. Lo que sucede es que en los compuestos moleculares los elementos también actúan como catión y como anión. Pero esto se debe por el lugar en el que los elementos se encuentran en la tabla periódica. Para que te quede más claro, los elementos que se encuentran a la izquierda y van hacia abajo de la tabla periódica actúan más como cationes, y los elementos que se encuentran a la derecha y van hacia arriba, a excepción de los gases nobles, actúan más como aniones. Es por este motivo que en los ejemplos anteriores el carbono, que estaba unido al oxígeno, actúa más como catión, y es porque está más a la izquierda de la tabla periódica. El oxígeno, en cambio, está más a la derecha, por eso actúa más como un anión. Así también pasa en el azufre con el oxígeno, el nitrógeno con el oxígeno y el hidrógeno con el cloro. Por cierto, el hidrógeno tiende a actuar como catión y también como anión. Y ya que estamos hablando del hidrógeno, hay ciertos compuestos que contienen hidrógeno y que no siguen la regla convencional de nomenclatura de los compuestos moleculares. Pero no te preocupes, que estos compuestos que te mencionaré a continuación son solo la excepción. Así tenemos al diborano, al metano, que por cierto es un compuesto orgánico y que posteriormente explicaré cómo se forman los compuestos orgánicos. Está el silano, el amoníaco, la fosfina, el agua y el sulfuro de hidrógeno. Aquí hay un error. Este no es el amoníaco, BH3, es NH3, es el amoníaco. Este no existe en química, ¿no? Es NH3 y es amoníaco. Los demás, sí, este y este compuesto generalmente no los vemos porque son compuestos orgánicos, ¿sí? Todos los demás son compuestos inorgánicos a partir de aquí hacia abajo. Entonces, chéquenlo bien, no es amoníaco. Esta B no existe y no va ahí. Entonces va una NH3 y entonces es el amoníaco. Bueno, este último sí sigue más las reglas de nomenclatura, solo que no se llama sulfuro de dihidrógeno, si te habrás dado cuenta. Para estos compuestos, el orden en que se escriben los elementos en la fórmula es irregular, ya que para los 5 primeros compuestos el hidrógeno va al último, mientras que para los 2 últimos el hidrógeno va al principio. Por último, para ya terminar, sí, aguarda que ya termino, la diferencia más clara que hay entre los compuestos iónicos y moleculares es el tipo de enlace que ellos poseen, ya que los compuestos iónicos están formados por un ion positivo y un ion negativo. El electrón que le hace falta al catión lo atrae del electrón extra que ha ganado el anión, y así es como permanecen unidos, mediante un enlace iónico. Mientras que en los compuestos moleculares, los elementos que conforman la molécula tienen fuerzas de atracción y de repulsión, solo que la fuerza de atracción es más fuerte y de esa forma permanecen unidos mediante un enlace covalente, donde el núcleo de un átomo atrae al electrón del elemento contrario y el elemento contrario a su vez atrae al electrón del otro elemento, siendo este tipo de enlace análogo al juego de tirar la cuerda más o menos. Y ahora sí, llegamos al final de la clase. Espero que la explicación te haya sido de utilidad. Si así fue, puedes dejarle un like, compartirlo con todos tus contactos y suscribirte para ver más de estos videos. ¿Algún comentario de esto, chicos, chicas, chicos? ¿No? No, profesor. Bueno, miren, aquí les digo comentario, los otros grupos me pidieron que los pesos atómicos aquí están, hay que hacerlos en una tabla de Excel. Ojo, porque en la tabla que yo les puse algunos números, como por ejemplo y salieron bajos y otros más. Entonces ya estos pesos atómicos ya se ven mejor, ya están mejor y no tienen tanto problema. Entonces esta también es una tarea que ya les dejé yo por ahí para entregar. Y la otra, aquí está, de una vez vayan empezando a hacerlos. Miren, aquí tengo ya una determinación de los compuestos, de los estados de oxidación, aquí está, y los nombres de los compuestos. Entonces, aquí está uno, vayan haciendo ya su tabla de radicales,
y tengan en cuenta la tabla periódica, porque miren, todos estos podrían estar en un examen. Todos estos que están encerrados en paréntesis son radicales. Busquen los nombres de los radicales, cómo son, cómo se llaman, cuántas cargas negativas tienen. Todos estos tienen cargas negativas. ¿Cómo se llaman? Váyanlo sacando porque de ahí va a ser el examen. Recuerden, vamos a usar el sistema tradicional, o sea, la nomenclatura tradicional, porque algunos elementos de todo esto, miren, aquí tienes el plomo y acá está otro plomo, pero hay cambios en su estado de oxidación y dependiendo del estado de oxidación van a tomar esto, la tabla periódica les va a dar la oxidación de estos elementos, ¿de acuerdo? Pónganse bien, pongan bien atención a esto, porque a partir de aquí, esto puede ser materia del examen, entonces es muy importante que esto lo tengan en cuenta. Ahora, otra situación interesante e importante. El lunes no va a haber clase porque vamos a tener junta de academia, ¿no? Entonces, se la pasen muy bien. Esta tarea, la de los compuestos, va a ser para el miércoles, por favor. Y a las demás váyanlas entregando con su compañero para que ellos me las envíen, por favor. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Chicos, chicas. No, todo bien, gracias. ¿Sí? ¿Seguros? Bueno, entonces, pues que pasen un bonito fin de semana, que la pasen bien y traten de hacer estos compuestos, darles nombre y los estados de oxidación, porque de ahí vamos a partir. Por favor, traten de hacerlos porque en la evaluación esto va a ser una parte muy importante. ¿De acuerdo? Sale, profe. Muy bien, chicos. Bonito fin de semana, cuídense mucho y espero que todo salga bien. Bueno, nos vemos el miércoles. El lunes no tenemos labores porque tenemos junta de academia, por favor. Entonces, para que no se levanten temprano el lunes. Gracias. Nos vemos. Que tengan bonito fin de semana. Hasta luego. Sale, profe. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Dale, profe. Nos vemos, profe. Hasta luego.